Buenos días, comenzamos un nuevo episodio de Café con CEA y hoy vamos a hablar de idiomas, porque los idiomas y sobre todo el inglés no te abre puertas, te abre fronteras. Para ello tenemos hoy a Víctor Vicente, que es el director general de GetBreed, que es una empresa que gestiona escuelas municipales de idiomas por todo el territorio nacional. Buenos días, Víctor. ¿Qué tal? Buenos días, Jaime. Muy bien. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Pues tenía muchas ganas de entrevistarte porque es muy importante el tema de idiomas. Nosotros tenemos formación sobre todo de inglés y algo de francés en nuestras titulaciones que damos de certificados profesionales y queremos reforzar y que alguien con la experiencia que tú tienes nos cuente la importancia de saber hablar un idioma, de saber comunicarte con él y sobre todo de tenerlo a lo mejor certificado, ¿no? Que es lo que nos pueden pedir fuera de nuestras fronteras. Quería empezar con una pregunta que yo creo que esto nos afecta a todos, no solamente a los centros de formación. ¿Por qué en el sistema educativo no se sale con un buen nivel de inglés en la enseñanza secundaria? Bueno, antes de nada, déjame que te agradezca que me invites, porque para mí venir a vuestra casa siempre es motivo de alegría. Al final es verdad que los que nos dedicamos a la enseñanza de idiomas, desde hace un tiempo ya estamos viendo la evolución que hay. Es cierto que en los niveles educativos de la educación reglada está fallando algo. Es cierto que se está corrigiendo cada vez con más rapidez, pero es verdad que el fallo viene básicamente lo que nosotros entendemos por la falta de práctica. Allí en el colegio, da igual en la etapa que estés, en infantil, en primaria, en secundaria, en el mejor de los casos en las universidades, lo máximo que se aprende es muchísima gramática. No suele haber un método definido en el que todo el sistema esté trabajando en ese método, sino que es la programación didáctica de cada profesor. Y luego falta mucho la práctica a la hora de interactuar con otros compañeros. Normalmente, incluidos los profesores que nos enseñan a nuestros hijos o que nos enseñaban a nosotros, la asignatura de inglés propiamente dicha tienen el nivel certificado que corresponde, pero es verdad que no todos los profesores que tenemos siguen el mismo método y no todos los profesores tienen un nivel de a la hora de hablar, un nivel de speaking, más o menos aceptable. Además, nosotros vemos otra cosa. Las horas que se imparte inglés en los colegios, en los institutos, entendemos que no son suficientes para interiorizar lo que significa el aprendizaje del idioma. Si yo a ti te pregunto cómo se construye una pregunta de forma gramatical, seguro que me la vas a construir de manera perfecta. Pues viene primero el modal, luego tal, luego el pronombre, el verbo, bla, bla, bla. Si yo ahora te digo que me hables y me hagas esa pregunta, seguro que me vas a decir, bueno, te lo mando por escrito, ¿no? Al final tenemos mucha vergüenza a la hora de hablar en inglés. ¿Qué es lo que está fallando? Yo creo que sobre todo la práctica. Sabemos mucha gramática, que también digo, cuando decimos que sabemos mucha gramática, no es del todo así. Porque si yo te digo que hay 3 condicionales, que cada uno de esos condicionales se utiliza en un momento determinado, y que ya cuando yo te he dicho que hay 3 condicionales, seguro que tú te has acordado de cuando estudiábamos que había esos 3 condicionales. Pero ahora mismo no sé si sabrías decir para qué se utiliza cada uno de esos condicionales. Y mucho menos, imagino, oye, sin faltar el respeto a nadie, pero mucho menos imagino que te salieran de corrido con una buena fluidez, ¿no? Entonces el problema yo creo que viene en una falta de método que todos los profesores sigan, en una falta de práctica y en una falta de horas a la hora de impartir esto en los centros educativos que tenemos. Hombre, gracias a que el sistema falla, tienes esos más de 12.000 personas en tus escuelas, ¿no? O sea que bendito fallo, ¿no? Claro, yo siempre lo he dicho, que por un lado está bien que el sistema pueda mejorar un poco, pero nosotros vivimos de esto, Jaime. Entonces para nosotros es muy importante que esas horas de clase lectivas que tienen la formación reglada las podamos complementar, o nuestro alumnado la pueda complementar a través de horas adicionales por la tarde, por la mañana en campo virtual o como a ellos les venga bien. ¿Qué rango de edad tenéis en las escuelas, Víctor? Modalidad tenemos presencial y campo virtual y teleformación. Tenemos la que o la mayoría de compañeros de sector. Es cierto que nosotros nos especializamos en gestionar escuelas municipales de idiomas. Nuestro negocio principal son las escuelas municipales de idiomas. Actualmente gestionamos más de 150 escuelas en toda España y para nosotros es muy importante la presencialidad. Pero previo a la pandemia ya hacíamos incursiones en modalidad virtual, síncrona. La teleformación, la parte asíncrona, la utilizábamos sobre todo con las empresas.
Y posteriormente a la pandemia, el mercado de campus virtual, en la parte síncrona, se ha visto incrementado, no me atrevo a decirte un porcentaje de nuestro volumen de facturación, pero muy alto. Y esto viene sobre todo por la comodidad que te reporta el estar en tu casa. Si me preguntas, por ejemplo, se me viene a la cabeza, según hablamos de esto, ¿qué porcentaje de alumnado utiliza más campus virtual, una parte síncrona, o quién utiliza presencial? Pues nosotros distinguimos en este tipo de alumnos el alumnado más pequeño, alumnos de infantil, de primaria, de secundaria, sobre todo van a presencialidad. Le gusta más a los padres, le gusta más al alumno, es un tema de conciliación también. Y luego profesionales, trabajadores, opositores, estudiantes universitarios, prefieren mucho o optan mucho más, cada vez más, por la parte del campus virtual. Les permite hacerlo sin tener que desplazarse, persiguen el objetivo claro de certificar. La mayoría de los que hacen campus virtual quieren certificar. Entonces, para nosotros, insisto, impartimos a través de las 3 modalidades, pero es cierto que la que más tenemos ahora es la presencial. ¿Cuál es la edad apropiada para que se inicie en inglés? Una persona Cero, ¿no? O sea, 0 años. Nosotros lo decimos. Es cierto que hay compañeros de sector que reciben alumnado a partir de 0 años, 1 año, 2 años, y eso tiene una incomodidad. Si me permiten la palabra, la incomodidad solamente es fisiológica. A un bebé, pues hay que tener cuidado con él, asunto pañales, asunto, bueno, todo lo que vemos. Cuidados. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo se suple? Reduciendo el tiempo de la clase, y animando a los padres a que estén permanentemente pendientes de los hijos para ver qué necesitan. ¿Esto nosotros lo hacemos? Sí, en todos los pueblos. Pero es verdad que donde más notamos ese alumnado de 0 a 3 años, que nosotros lo llamamos, es en las ciudades grandes o en municipios grandes. En municipios pequeños a lo mejor se organizan mejor, pero sin duda la mejor edad para iniciarse es con 0 años. ¿Cómo? Pues aquí hay 1000 maneras. La fundamental viniendo a GetBlit. Yo vendo mi libro. Además de esto, si no estamos en tu municipio o si no hay un compañero del sector, otro centro de formación o lo que sea en tu municipio, yo siempre digo que poner inglés. Un podcast, un dibujo animado, una película, lo que sea. Ya, pero es que he oído comentarios aquí de todos los tipos. Ya, pero es que si no estás atento o si no lo lees, no. O sea, no es necesario. ¿Por qué digo que no es necesario? Porque solamente oír el timbre de voz, a ti ya se te va a quedar cómo se pronuncia. Y no es importante el cómo pronuncie, cada uno tenemos un acento. Yo siempre cuento el mismo ejemplo. Mi madre venía a nuestras clases y ella decía hello. Oye, pues ya está. Con 75 años, ¿qué más da? La mujer nunca había estudiado. ¿A qué iba a sus clases? El objetivo de mi madre en sus clases era doble. El primero, socializar. Y el segundo, a lo mejor, aprender un poco el idioma. Con 75 años. Pero un niño, un adolescente que ya tiene un objetivo concreto, que es aprender el idioma y certificarlo, el objetivo que persigue precisamente es eso. ¿Cómo hacemos eso? A través de nuestras clases. Como continuación a ese proceso de aprendizaje de idiomas, ¿tú crees que es conveniente que hagan inversiones lingüísticas en países de habla inglesa? Sí. ¿Y a qué edad crees que...? Sí. Bueno, lo de la edad... Porque separarte del núcleo familiar también es una barrera, ¿no? Lo de la edad es una barrera y además muy importante. Bueno, porque no tengan una mala experiencia, ¿no? Claro, pero y luego porque eches de menos a tu casa. Tú echas de menos a tu hijo que se va una semana a un campamento a la sierra y bueno, pues le echas de menos, pero sabe que estás a 1 hora de la sierra. Si le echas de menos estando en Irlanda, estás a 1 día. En total es 1 día. Viaje en avión, llegar, un día. Si tiene un problema... Claro, entonces, ¿a qué edad? Eso nosotros recomendamos siempre que sean los padres los que lo decidan. Nosotros vemos una edad propia a partir de 12. A nosotros nos han propuesto familias mandar a sus hijos con 7 u 8 años. ¿Yo lo desaconsejo? Yo no lo voy a desaconsejar, cada uno en su casa, pero ciertamente a mí me parecen muy pequeños. Ya no es solamente por aprovecharlo más o menos, sino por cambiar el hábito. Un niño de 7 u 8 años que todavía
tú le ves que, no sé si le tienes que bañar tú en tu casa o no, pero estás pendiente. O no sé si tú le das de comer con 8 años, imagino que no, pero estás pendiente de qué come. O de levantarle y prepararle la ropa. Esas edades yo las veo muy extremas. Y hemos tenido familias que nos han pedido con 7 o 8 años mandar a los niños fuera. Nosotros entendemos que una edad buena es 12, porque con 12 años, aun siendo todavía dependientes de los padres, pues es cierto que ellos ya empiezan a despegar y ya empiezan a saber un poco cómo hacer la cama. Ya empiezan a prepararse ellos la ropa. Ya saben que tienen que comer brócoli y que no tienen que comer permanentemente pizza. Esto nosotros lo hacemos y de hecho nuestras campañas siempre son a partir de 12. ¿Es importante ir al extranjero? Absolutamente 100%, por muchísimos y muy diversos motivos. El primero, la vivencia. Y a mí me gusta explicarlo por encima del idioma, el aprendizaje en la vivencia. Yo pongo un ejemplo gráfico siempre. Yo particularmente estuve mucho tiempo viviendo fuera, estuve en Inglaterra y en Estados Unidos, y yo soy de un pueblo pequeño. Entonces, yo digo, cuando te vas mirando por un agujerito así, cuando vuelves, se abre tu agujero y ves así. La vivencia es bárbara. Conoces a gente de otras culturas, de otros países, conoces a gente alta, baja, rubia, morena, conoces a personas de cualquier país del mundo. Aprendes a comer otra cosa. El miedo que tenemos los españoles a las beans, y a mí particularmente me encantan. Pero aprendes a comer de todo. Aprendes a comer tú solo. Aprendes a solucionar un problema tú solo, sin necesidad de llamar a papá o de llamar a mamá. Eso, digamos, en cuanto a la vivencia. En cuanto a la experiencia, pues Jaime, ten en cuenta que si en una de nuestras clases, me da igual que sean nuestras clases, las de otro compañero de sector o las de la formación reglada, ¿cuántas horas como máximo recibes de inglés al día? ¿Qué impactos recibes? ¿1 hora al día como mucho? Venga, 2 horas al día como mucho cuando te pones series. Allí estás permanentemente recibiendo impactos. Y lo que a ti al principio te da miedo de decir hello, how are you, porque se dice, ya cuando vienes, ya te chirría que la gente diga hello, how are you. Porque lo has estado escuchando un mes o 3 semanas. Esto es. Y ya, hello, how are you. O cuando dices, yo siempre cuento además una anécdota. Ya he comentado que yo viví primero en Inglaterra y luego en Estados Unidos. Y además, entre cambio de país, estuve en España 3 semanas o por ahí solamente. Cuando yo llego a Estados Unidos y le oigo a un amigo, ¿can I ask one word, please? Dije, ¿perdona? ¿En qué hablamos? Entonces, ese cambio del acento, o sea que al final no pasa nada. En Castilla-La Mancha hay un acento, en Andalucía hay un acento. Como un gallego y uno de Cádiz. Y no pasa absolutamente nada, cada uno tenemos... Y es tan bueno decir hello, how are you, mientras a ti te entiendan. Ahí yo puedo contar muchísimas. La primera vez que yo vivía en Inglaterra, en Londres, yo vivía en Baker Street. Pues yo preguntaba por Baker Street, no me entendía nadie. Hasta que ya un señor me dijo, enséñame el mapa. Y le dije, aquí. Y el tipo me dijo, you mean Baker Street. Y dije, Hollywood. O sea, hablamos de Hollywood. No, no es Hollywood. Hollywood. Hablamos de Wall Street. Pero que incluso diciendo Wall Street está bien dicho. A ti te entienden. Por algo hay que empezar, ¿no? Efectivamente. Y allí, cuando tú sales de viaje, cuando tú sales de un viaje de estudios, que la duración nosotros también la recomendamos. O sea, para que sea aprovechable, mínimo son 3 semanas. Los 2 primeros días estás todavía con el shock. Los 2 siguientes días ya te ubicas y luego ya aprendes. Ya disfrutas. Y aprendes. O sea, te digo que aprendes. Muy bien. Si quieres cambiamos un poco el tercio. Nos interesa también mucho y nos preguntan nuestro alumnado sobre las certificaciones. Yo creo que aquí hay 2 objetivos bien diferenciados. Uno es que tú sí tengas realmente el nivel que puedas certificar, el B1, B2, C1, el que sea, y otro el que te exijan para cualquier tema laboral y que tú lo único que presentas es tu certificado y vas a ir al más, digamos, al más sencillo, ¿no? O al menos exigente en cuanto a la evaluación. ¿Qué nos puedes contar? ¿O cuál es tu recomendación? ¿O cuál es la entidad? ¿Cambridge, Oxford, Trinity? ¿Cuál nos saca? Cada vez hay más. O sea, empezaron Cambridge y Trinity, luego se unió Oxford. Anglia, British también hace los suyos. O sea, y cada vez hay muchos más. Y cada vez
están virando más a la parte virtual, a hacer exámenes en virtual, con toda la seguridad del mundo. O sea, por ejemplo, nosotros trabajamos muchísimo con Trinity y estamos encantados con ellos. La validez es exactamente la misma en todos. Solamente tienen que tener un requisito, que estén homologados y que cumplan con el marco europeo de referencia de las lenguas. ¿Tú qué prefieres, Trinity o Cambridge? Yo digo, ¿qué prefieres, Coca-Cola o Pepsi? ¿Qué prefieres, BMW, Audi? Los dos son marcas top. Marcas top. Hay un alumno que prefiere uno y hay otro que prefiere la otra certificadora. Yo siempre digo, en casa siempre decimos que el objetivo que perseguimos en GetBrit es doble, y lo decimos siempre en todas las reuniones. El primero, aprender a comunicarse en el idioma. El segundo, certificar. Si me dices que certifique un niño de 10 años en un A1, en un B2, yo no lo voy a recomendar mucho. Porque lo que siempre digo es que el alumno espere, tenga un B1, le va a costar 20 euros más el examen y ya va a tener un título que eso sí que le vale para oposiciones, la universidad, para lo que sea, y no caduca. Hay muchos mitos con relación a que si Trinity caduca, si Cambridge es más caro, si Trinity es más fácil, Cambridge es más difícil, si Oxford siendo virtual no. Hay muchísimos mitos. Y nosotros hemos ido desmontando cada uno de estos mitos. Porque hay mucha gente que aprueba en Trinity y mucha gente que aprueba en Cambridge y mucha gente que suspende uno y otro. Lo que pasa es que los estilos de examen, el formato de examen, la evaluación de cada certificadora es distinta y lo hacen de una manera distinta. Pero la calidad en todos todos siguen sus estándares y todos son excepcionales. ¿Nosotros por qué vendemos Trinity? Lo que más, Cambridge, hay escuelas que nos piden Cambridge y por supuesto lo hacemos. Pero es verdad que para nosotros Trinity es mucho más ágil, el alumno nuestro ya está familiarizado con nuestros exámenes en Trinity y nuestra relación con esta certificadora pues ya viene de mucho tiempo y es muchísimo más fácil, muchísimo más ágil. Pero por ejemplo, Oxford, a nosotros nos han contactado para hacer exámenes con ellos y por supuesto que haremos exámenes con ellos. Lo único que yo digo es que el alumno certifique con quien certifique, tenga claro cuál es su objetivo y sobre todo tenga claro que es válido. Porque hay otras certificadoras, en Castilla-La Mancha teníamos una que era de la universidad, ¿cómo se llama? Unidiomas. Que esta creo que ya no hace nada. Que el problema que tenía... Sí, se lo quedó a la universidad y yo creo que solo tiene una vía muerta. Claro, pero al final con Unidiomas creo que no te valía para las oposiciones en Andalucía. Eso, claro, es que se creó para agilizar el tema de conseguir los actuales docentes de educación que consiguieran el B1 o B2 para poder impartir el bilingüismo. Entonces había un cuello de botella que había que resolverlo y se resolvió por esa vía. Al final esto, lo que el alumno tiene que tener claro es que el examen que pague, porque lo paga, oye, y estos exámenes no son baratos, que sea un examen que le valga, que sea un certificado que él pueda ir a su empleador a decir, mira, aquí lo tengo. Da igual que sea empleador público o privado, pero aquí lo tengo y es válido. Eso para nosotros es fundamental. ¿Hay que certificar? Sí. Categóricamente, sí. Ya, pero es que yo en mi empresa no me lo piden, yo no voy a opositar, ya. Pero cuando tú certificas, lo primero, tú mismo te estás midiendo realmente tu nivel de idioma. Segundo, tienes un título válido, que hoy puede que no lo necesites, pero quizá mañana sí. Que vamos a hablar de los certificados. O sea, cualquier tipo de certificado, siempre que sea oficial, siempre que sea válido, yo voy a recomendar que se haga. ¿Hay que certificar todos los niveles? Ahí es donde cada uno tiene que ir al nivel que corresponda. Si a mí me dicen que, pues no lo sé, me lo invento, cualquier alumno va a ir a hacer un C2, yo voy a hablar con él, y nosotros en la casa siempre lo hacemos. En GetBrit, cada vez que alguien nos dice voy a certificar, nosotros le hacemos la evaluación y decimos ve, o le decimos si quieres ir, tienes que empujar, o directamente le decimos no estás. Y eso no es ni bueno ni malo, es solamente que nosotros queremos cuidar a nuestro alumno, que no tire el dinero y que el alumno sepa realmente de manera objetiva en qué punto está. Nosotros hacemos con Trinity, hemos hecho, no sé si nosotros con ellos o ellos con nosotros, muchos experimentos en común. Y es verdad que nosotros somos centro premium en España con Trinity, y la última prueba que hicimos fue para hacerlo en virtual, para hacer examen virtual. Oye, es tan fiable
Este programa lo conocemos todos, que si te sacas un poco la cabeza, te echan el examen para atrás. Si tienen cualquier fallo, ellos anulan la prueba y te la vuelven a hacer gratis. Pero además hemos hecho los mock exam, que los llaman ellos, previo al examen que tienen que hacer. ¿Con qué alumnos lo hemos hecho? Ellos nos pedían candidatos. ¿Con qué alumnos lo hemos hecho? Pues evidentemente con lo que quieren ir a hacer el examen. Es importantísimo certificar, Jaime, yo lo veo así. Uh-huh. Además, un matiz en esto, hablabas de oficial y válido, validez y oficial. Estos certificados no son oficiales, depende quién lo pregunte o quién lo mida. Lo que es más es una cuestión de prestigio. Tú tienes un B2 de Cambridge, es distinto a si tienes uno de una que no conoce nadie, ¿no? Claro. Pero oficialidad es al órgano donde lo presentas, que le des oficialidad o no. Pero no por examinarte ya tienes un título oficial de B2. En España lo único que es oficial es lo que hacen las universidades, no cualquier otra organismo, ¿no? Es una cuestión de prestigio más que de oficialidad. Lo que hacen estas certificadoras son acuerdos normalmente con Educación, con el Ministerio de Educación, y el Ministerio de Educación incluye estas homologaciones, estas certificaciones, dentro de lo que ellos consideran válido. ¿Para qué? Para cualquier tipo de trabajo, para los que ellos consideren. Muy bien, ya para terminar te hago una pregunta moderna relacionada con la IA. Hay gente que lleva ya estos traductores por ahí cuando viaja y quiere ir al hotel y aparece en la otra punta de la ciudad con los traductores que lleva, ¿no? Entonces algo falla, ¿no? ¿Cómo ves la evolución de la interpretación o del aprendizaje de idiomas con la IA? Te voy a responder con otra pregunta. ¿Recuerdas hace unos años cuando decíamos que el vehículo eléctrico, que en 5 años iba a estar implantado? Han pasado 15 y todavía no está implantado del todo. Va a llegar, o sea, es obvio, van a llegar. La inteligencia artificial en el aprendizaje de idiomas, igual que en cualquier tipo de aprendizaje, va a llegar. Y nosotros los centros lo que tenemos que hacer es subirnos a ese carro. ¿Funciona ahora mismo al 100%? ¿Funciona siquiera de una manera efectiva? No, todavía no. ¿Tenemos que despreciar la inteligencia artificial en el aprendizaje? Yo creo que no. Nosotros la utilizamos para nuestros alumnos y para nuestros compañeros profesores. Pero es cierto que todavía queda muchísimo recorrido por hacer. Los traductores que tú dices, por ejemplo, el último que sacó, creo que ha sido Apple, ¿no? Con el yo lo he probado. Y no está en venta en Europa todavía, creo. No sé si está en venta en Europa o todavía no lo sé. Pero yo lo he probado. ¿Cómo pruebas? ¿Cómo funciona eso? Primero tiene un retorno. Ya es difícil. Para que tú estés escuchando bien, sabes que ahora te cancela el ruido externo, entonces no le puedes escuchar bien al otro. Pero hay veces que sí le escuchas. Luego te lo traduce directamente como B. Pero antes de esto de sonido, ya existía otra aplicación que lo ponía en el papel y te lo traducía. Y no siempre te traducía bien. La inteligencia artificial va a llegar. A usarse de manera efectiva en el aprendizaje de idiomas. ¿Estamos en ese punto? Yo creo que no. Yo creo que queda mucho por hacer. Y evidentemente todos tendremos que estar en ese punto. Si no, no estaremos enseñando en idiomas. Como todo lo que toca la inteligencia artificial llega para mejorar, no para sustituir. Efectivamente, es lo que yo creo. Pues muy bien. Porque, perdóname, te sigo contestando a esto. Cuando nosotros en nuestras escuelas municipales de idiomas decimos que los motivos por los que aparecen muchos de nuestros alumnos son varios y diversos, uno hemos mencionado que es la conciliación. Pues no creo que en un aprendizaje de idiomas que el alumno va a veces a conciliar tenga mucho que ver la inteligencia artificial. O socializar, que también lo decías. O socializar como mi madre, efectivamente. Muy bien, Víctor, no te quiero robar más tiempo. Muchas gracias. Estaría mucho más tiempo preguntándote cosas y aclarando la mejora sobre el proceso de aprendizaje de idiomas. Así que muchas gracias, esta es tu casa. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Cuando quieras estás aquí. Muchas gracias. Muy bien. Y a vosotros nada, espero que os haya gustado este capítulo. La verdad es que hubiésemos profundizado un poco más, no descartamos que haya un segundo episodio relacionado con los idiomas, seguro que lo habrá. Y nada, os esperamos en el siguiente episodio que va a ser muy interesante con la fabricación mecánica. Venga, un abrazo.